aquí estamos ya listos para dar inicio a nuestro servicio de Profundiza. Que la paz de Dios sea con todo en esta noche. Damos gracias al Señor que nos permite a través de esta transmisión llegar a todos ustedes para compartir la poderosa palabra del Señor en esta hora, y también más adelante al final del estudio también que podamos orar por las peticiones que a bien usted tenga, escribir ahí en el área de los comentarios. Al final estaremos orando por esas peticiones. Les animo a que tenga ahí su Biblia, que tenga su libreta, que se vaya preparando también una tacita de café, para que juntos acá, el café yo me voy a tomar más después, pero sí les animo a que tenga ahí su tacita de café o su jugo, su botellita de agua. Hoy vamos a estar estudiando varios versículos de la Biblia. Son 11 versículos. Nos va a tomar un tiempo, así que les animo a que pues prepare su espíritu. Vamos a ir con calma, poquito a poquito, como hacemos en Profundiza, versículo a versículo, y la idea es que podamos explicar esta porción del texto y que la podamos entender con la mayor claridad posible en esta noche. Es un evento importante de la iglesia, momentos que no ocurrieron muchos, pero sí en esta ocasión ocurrió, y es un momento trascendental, me parece a mí, que en la vida de la iglesia. Quiero compartir rápidamente, porque quiero entrar al estudio. Sé que el estudio me va a tomar un poquito más tiempo en esta noche, así que no voy a dar los anuncios que usualmente damos. Sí quiero decir un par de cosas antes de comenzar. Primeramente, en la mañana de ayer, nuestra hermana Saro, abuela de nuestro hermano Omar Díaz, mamá de nuestra hermana Damaris, partió a morar con el Señor en paz en el hogar, y sabemos pues que ahora está delante de la presencia del Dios Todopoderoso, al cual ella sirvió a través de todos sus años. Ella fue la que llevó al Evangelio a su familia, ¿verdad? Ella es la famosa Eunice de la familia, abuela, que llevó a los componentes del hogar a la iglesia, eventualmente la alianza de Vista Azul, y pues más en el tiempo, ¿verdad? Acercándose más acá hacia los años 2000, pues ya Damaris, Marcos se identifican más con la iglesia nuestra acá en Camuy. Una vez Omar y Diana y el resto de la familia pues comienzan a congregarse acá en Camuy. Así que pues nos toca orar en este tiempo por la familia, para que el Señor le dé fuerza, le fortalezca. Nunca pues nos preparamos realmente para perder un ser querido, y pues es tiempo de orar por la familia y de orar por fortaleza. También pues recordarle a los hermanos que el domingo pasado en el servicio anuncié la situación triste, ¿verdad?, que había acontecido en el hogar de nuestra hermana Nilda Gómez, viuda del reverendo Héctor Gómez, y ya pues de parte de la iglesia dirigimos una ofrenda hacia la familia, y en el carácter personal usted lo puede hacer también. Así que pues le animo a que así lo haga. Nosotros tenemos pues la información en cuanto a número de teléfono que se le puede enviar esa ayuda. El pastor Rafael también, que está haciendo el enlace de nosotros, de la iglesia, con la familia, también pues puede hacerle llegar esa ayuda, o darle la información necesaria que usted necesita para que esa ayuda esté. La información está pública también. Hay reportajes que han salido en primera hora, hay reportajes que están posteados en las páginas de Facebook, así que hay mucha información para poder llegarle la ayuda necesaria a esta amada familia. Así que le animamos a que así lo haga. Bien, sin más preámbulos, pues como les dije, quería entrar de lleno a lo que es el estudio bíblico esta noche, y les animo a buscar Gálatas capítulo 2.
y en Gálatas capítulo 2 vamos a estar viendo los versículos del 11 al 21. El pastor Rafael el pasado miércoles estuvo explicándonos muy bien los primeros 10 versículos de esta carta del apóstol Pablo a los Gálatas, de estas conversaciones que se dieron, tanto en privado como tanto con los líderes como eventualmente público. Y hoy pues vamos a darle continuidad a este estudio en esta noche. Así que Biblia, libreta, su tacita de café o su jugo, su botellita de agua. Así que pues para que juntos podamos tener este estudio que nos va a tomar un tiempo en esta noche. Quiero leer Gálatas 2:20 y luego tenemos una palabra de oración. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas que vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Oremos. Eterno Dios y buen Padre Celestial, en esta noche te damos muchas gracias por el privilegio que nos concede de poder compartir tu palabra, Señor, a través de las redes, Señor, de los medios digitales. Te pedimos, Dios del cielo, que en esta hora tú seas visitándonos, Padre Celestial, que podamos explicar con claridad, Señor, tu palabra y que podamos entenderla, aplicarla a nuestra vida, Señor, y profundizar, que podamos aprender, Señor, en esta hora, Dios del cielo, la Escritura, y que la podamos internalizar y que la podamos encarnar, Señor. Gracias te damos por mis hermanos, te pedimos que tú los bendigas según se van conectando a esta transmisión y que tu gracia y tu favor esté sobre ellos en esta hora. En el nombre de Jesús, amén y amén. Recuerde, hermanos, que puede escribir su petición de oración ahí en los comentarios, al final vamos a estar orando por ella. Bien, pues tenemos Gálatas capítulo 2, versículos del 11 al 21, vamos a ir con calma, como le dije, sobre el texto. Son varias cosas, varios aspectos que tenemos que ver en esta noche con profundidad, haciéndole énfasis, ¿verdad?, lo que es nuestro estudio de los miércoles. Bien, Gálatas capítulo 2, versículos del 11 al 21. Bien, para poner quizá un poco de contexto, aquí lo que vamos a ver en esta noche es, y tenemos que decirlo así, una confrontación que ocurre entre dos siervos de Dios que están ejerciendo una extraordinaria labor por la extensión del reino como embajadores de Cristo en la tierra. Uno es el apóstol Pedro, otro es el apóstol Pablo. En este momento histórico, pues, ocurre una confrontación. Y eso es lo que queremos estudiar en esta noche. ¿Por qué ocurre? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Cómo se dieron los hechos? ¿Cuál fue el asunto en discusión? ¿Y cuál fue eventualmente la resolución? Y sobre todo, ¿qué cosas nosotros podemos aplicar a nuestra vida? Y de hecho vamos a ir tratando de llevar aplicaciones según va el texto corriendo. Así que eso es lo que ocurre, eso es lo que vamos a ver esta noche, esta confrontación entre estos dos grandes hombres de Dios, el apóstol Pedro y el apóstol Pablo, y ver qué fue lo que produjo el que esta confrontación se diera. Bien, vamos a comenzar entonces leyendo el versículo 11, el 12 y el 13 de Gálatas capítulo 2. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí. Este es el apóstol Pablo hablando en primera persona. Le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión.
Verso 13, y en su simulación participaba también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Bien, así que tenemos estos primeros 3 versículos de Gálatas capítulo 2, y aquí comienza entonces este asunto de la confrontación entre el apóstol Pablo y el apóstol Pedro. ¿Por qué se da? Bueno, antes de entrar por qué se da, tenemos que sentar una base, unos datos. Y los datos son los siguientes. El apóstol Pedro había ya aprobado el evangelio y el ministerio del apóstol Pablo cuando llegó a Jerusalén. Eso era algo que ya estaba dado. Pedro lo había confirmado. Y esto fue el cierre de lo que habló el pastor Rafael el miércoles pasado. Si nosotros vamos a Gálatas, ahí mismo, unos versículos anteriores, capítulo 2, verso 9, dice: y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé, a mí refiriéndose al apóstol Pablo, y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Así que el apóstol Pedro ya había aprobado el ministerio del apóstol Pablo a los gentiles. Y lo otro que había ocurrido también es que el apóstol el apóstol Pedro, él mismo fue quien empoderó, o él mismo fue el que le dio la bienvenida a los gentiles en el cristianismo. Y eso lo vimos el pasado domingo en la predicación del pastor Cristian, en el capítulo 11, versículos del 1 al 18. ¿Se recuerdan cuando al final del mensaje se trae entonces el aspecto de que el cristianismo, que el evangelio era para que todos lo pudiera ser recibido? Y una vez entendiendo esto, ellos se preguntaban si Dios lo aprobó, ¿cómo es que nosotros podemos ir en contra de la aprobación de Dios? Nosotros no podemos ir en contra de lo que Dios ha aprobado, de lo que Dios ha dado por bueno. Y así terminó más o menos la predicación del domingo pasado del pastor Cristian. Así que estos datos son relevantes porque esto es una base de la discusión que aquí se va a dar. Ya Pedro había cedido unas cosas, entre ellas el que el evangelio tenía que ser también predicado a los gentiles, y que Pablo iba a ser el portavoz de esa predicación del evangelio a los gentiles. Esos son datos, eso ya estaba ya dado. Ahora, ¿qué es lo que ocurre entonces acá? El apóstol Pedro había ya estado de acuerdo con recibir él mismo a los gentiles. Él había estado de acuerdo, de hecho, él experimentó, y vamos a ver más adelante, él tuvo sus encuentros, él tuvo experiencias con gentiles en términos de lo que es el evangelio y la predicación de la palabra del Señor. Él había estado de acuerdo con recibir a los gentiles a la iglesia sin que ellos tuvieran que estar bajo los rudimentos de la ley de Moisés. Sin embargo, ahora, según nos narra estos primeros versículos que estamos estudiando, 11, 12 y 13, cuando llegan estos visitantes de Jerusalén, enviados por Jacobo, Santiago, como muy bien lo explicó el pastor Rafael el miércoles pasado, el hermano de Jesús, no necesariamente Jacobo el discípulo, el apóstol. Ahora como que la cosa cambió. Como que Pedro ahora toma un giro de 180 grados y dice el texto que se retraía y que se apartaba de los gentiles. Pero eso ocurrió una vez una vez vino esta visita de Jerusalén a Antioquía. La cosa cambia increíblemente con el apóstol Pedro, y entonces
Él que primero había estado de acuerdo con recibir a los gentiles sin tener que pasar por los rudimentos del judaísmo o de la ley de Moisés, ahora de pronto cambia su postura y se niega a asociarse con los gentiles cuando vienen estas personas enviadas de Jacobo, de Santiago, desde Jerusalén. ¿Y por qué? Algo sabía Pedro que él en su interior entendía que de alguna manera, si él se veía como que muy envuelto con lo que estaba pasando con los gentiles, como que los que venían de visita de Jerusalén se iban a sentir de alguna manera ofendidos por la manera en la cual el apóstol Pedro se estaba comportando con los judíos. Y él, para evitar un conflicto con ellos, él entonces comienza a tratar diferente a estos hermanos gentiles, inclusive tratarlos como si no fueran cristianos. Pedro sabía lo correcto. Pedro sabía que para Dios era importante que los gentiles recibieran el evangelio y que para Dios no se requería que los gentiles estuvieran bajo la ley de Moisés para ellos poder ser salvos. Pedro sabía esto y él aprendió esto de primera mano. Dios mismo se lo mostró. Y hace un par de domingos atrás el pastor Rafael predicó sobre la experiencia de Pedro y de Cornelio. Y si nosotros vamos un momentito al libro de los Hechos, capítulo 10, versos 44 al 48, Hechos capítulo 10, versos 44 al 48, vamos a ver entonces la experiencia de Pedro en su relación con Cornelio y cómo él de primera mano experimentó el poder de Dios en asociación o en comunión con los gentiles. Hechos capítulo 10, versículos 44 al 48, y dice así la palabra del Señor. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarlos en el nombre del Señor. Entonces que se quedase por algunos días. Esa fue la experiencia del apóstol Pedro. O sea que Pedro ya había tenido comunión con los gentiles. No solamente había tenido comunión con los gentiles, sino que había tenido experiencias de manifestación poderosa del Espíritu Santo de Dios en los gentiles. Y eso él no había estado en desacuerdo con eso. Él había aprobado eso y estaba viendo que Dios estaba metido en el asunto. Ahora todo esto cambia cuando vienen esta gente desde Jerusalén. Ahora este mismo Pedro que había tenido esta experiencia que les acabo de leer de Hechos capítulo 10, ahora como que cambia Pedro en su postura o en su posición. Y el asunto es tan grave que dice el texto que el apóstol Pablo enfrenta a Pedro cara a cara. ¿Por qué? Que era de condenar. Dice el verso número 11. Esta actitud ahora, vamos a decirlo, esta nueva actitud del apóstol Pedro, que sale de la nada cuando vienen estos visitantes de Jerusalén enviados por Santiago, esta nueva posición del apóstol Pedro, dice el apóstol Pablo, esto era de condenar y él tuvo que enfrentarlo cara a cara y lo tuvo que enfrentar con valentía y lo tuvo que enfrentar delante de todos. O sea que hay un escenario, un poco más sobre el escenario para ponerlo en contexto, pero de entrada tenemos que decir que
es una confrontación real y que están todas estas personas presentes. Es algo público. Esto no fue que primero, como lo estábamos explicando la semana pasada, Pastor Rafael, primero fue en privado y después en público. No, ahora esto va a ser todo en público. Pedro, Pablo, la gente que viene de Jerusalén, vamos a ver otros personajes más que hay en efecto, los gentiles, los judíos. Así que hay un bonche de gente, muchas cosas pasando a la vez. Y lo que uno se tiene que preguntar es ¿por qué el cambio? ¿Por qué Pedro decide, Pedro que había abrazado ya el que los gentiles no tuvieran que pasar por el proceso de la observancia, los rituales de la ley, ahora de pronto pues ya él no se quiere ni asociar con ellos? Dice el texto que ni siquiera quería comer con ellos. Es como decir nosotros en este tiempo, se estaba como que haciendo el loco. Mientras vino visita y estaban con los gentiles, él se quiso como que desligar de ellos. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué el apóstol Pedro hizo esto? ¿Por qué el apóstol Pedro actúa en contra de lo que él sabía que era correcto? Bueno, podemos decir que una de las razones pudo haber sido las personas que venían. Esto sin duda no era cualquier persona. Esto no fue cualquier visita. Esta gente la envió Jacobo, la envió Santiago, las envió de Jerusalén a Antioquía y tenían que ser personas de gran influencia, tenían que ser líderes de gran prestigio, gente quizá con una personalidad fuerte, o quizá el mismo hecho que los había enviado Santiago, el propio hermano de Jesús. Pedro no quería cuento con eso y quizás en sí lo que pensó es, no, yo no quiero tener situaciones con el hermano de Jesús. Si yo voy a tener problemas, yo prefiero tenerlos con Pablo y no con Santiago, el hermano de Jesús. Otra razón de ese tipo, de ese comportamiento del apóstol Pedro, es posiblemente que haya sentido temor, que haya sentido miedo. Pero él sabía que era lo correcto. El apóstol Pedro sabía que era lo correcto. Y se nos puede hacer fácil criticar al apóstol Pedro aquí en esta gestión y en toda esta situación particular. Y la realidad es que cada persona sabe, cualquier persona sabe qué es lo correcto hacer. Hablando fuera de lo que es el cristianismo, aún las personas que no conocen a Jesús saben lo que es correcto hacer, saben qué es lo correcto, saben cuando algo está mal o cuando algo está bien. Y todo el mundo sabe también lo que uno siente cuando uno sabe lo que es correcto y no lo hace. Cuando uno sabe que es lo correcto y para no tener problemas con nadie, mejor prefiere pues dejarlo así. O prefiere hacer lo que hizo el apóstol Pedro, irse en contra de lo que él sabía que era lo correcto. La realidad es la siguiente, hermano. ¿Cuántos de nosotros hemos sido Pedro en alguna ocasión? ¿Cuántos de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos sabido qué es lo correcto y no lo hemos hecho? ¿Cuántos de nosotros hemos sido Pedro que hemos sido presionados o influenciados por otros para hacer una conducta contraria a lo que haríamos de ordinario o habitualmente? ¿Cuántos de nosotros hemos estado en escenario de chistes rojos y hemos reído las gracias y no hemos hecho nada? ¿Cuántos de nosotros hemos sido participantes o hemos sido quizás solamente oidores de conversaciones que se dan a espaldas de otros, conocido en el mundo habitual como chisme,
y no hemos corregido a las personas o no hemos dicho, mira, no deberíamos estar hablando sobre tal o cual persona porque esa persona no está presente. Y quizás hasta hemos participado de ese hablar. Y no hacemos nada porque sentimos como que vamos a ofender a la otra persona o a las otras personas, aún sabiendo que nosotros estamos bien y que ellos están mal. Para no ofenderlos, para no tener problemas con ellos, reímos las gracias o seguimos la corriente y nos convertimos en Pedro. Y acá yo no estoy justificando lo que hizo Pedro, acá yo no estoy justificando la conducta de Pedro, lo que sí es, no lo estoy condenando. Porque él tuvo sus razones. Y con esas razones él tuvo que bregar. Nosotros cuando nos encontramos en situaciones similares también tendremos nuestras razones. Pero son razones que tienen consecuencias. Este tipo de comportamiento de Pedro, regresando a Pedro, fue el comportamiento del apóstol Pedro antes de recibir el don del Espíritu Santo. Y nosotros hemos sido bien enfáticos en esto del don del Espíritu Santo en Pentecostés, mientras hemos dado la serie del libro de los Hechos, de cómo comparan los discípulos de Jesús antes de Pentecostés y después de Pentecostés. Antes de Pentecostés nosotros sabemos que Pedro era este tipo de persona que en ocasiones se comportaba de manera tan valiente, aunque todos te negaren, yo nunca te negaré, y así sucesivamente vemos a Pedro hacer diferentes declaraciones. La realidad es que este comportamiento de Pedro lo dominó en su vida antes de recibir el Espíritu Santo. Pero en esta ocasión quizás nos sorprende un poco porque el Pedro que habíamos visto hasta el momento es el de la puerta de la hermosa, con el cojo allí, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo, levántate, camina y anda. Es el Pedro que se para con valentía delante del Sanedrín a defender sus posturas. Es el Pedro que está en casa de Tabita, orando por ella para resucitarla. No habíamos visto a Pedro en esta situación hasta el momento. Como que algo de su vieja naturaleza afloró en él en ese momento. Como algo de su vieja criatura. Vemos como que aún habían aspectos de la carne de Pedro que todavía tenía que lidiar, que todavía estaban presentes en él. Por eso nosotros hemos dicho una y otra vez, mientras hemos dado estos cultos, estas predicaciones del libro de los Hechos, es que la llenura del Espíritu Santo es algo que se da constantemente. Nosotros tenemos que pedir constantemente que seamos llenos del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo, eso ocurre una vez cuando recibimos a Cristo como nuestro único y exclusivo Salvador. Sin embargo, esa llenura del Espíritu Santo es el proceso que en la alianza le llamamos de la santificación, y es un proceso en el que ocurre día a día, precisamente para eso, para que como todavía nosotros no somos un producto completo, ninguno de nosotros es un producto completo. Todos necesitamos ser moldeados. Sí hemos recibido a Cristo, sí estamos en ese proceso de la santificación, pero hay momentos en que esa vieja criatura sale a aflorar, y por eso que en ese proceso de santificación ocurren dos cosas, que yo digo que ocurren simultáneamente, que es la mortificación del viejo hombre y la vivificación del nuevo hombre. Nosotros tenemos que constantemente seguir muriendo a esa vieja criatura, para que día a día vayamos renovándonos y que vaya creciendo en nosotros ese nuevo hombre, ese hombre renovado en Cristo Jesús, y que eventos como este no ocurran en nuestra vida, o que ocurran lo menos posible. Pedro estaba lleno del Espíritu Santo, sin embargo, en este momento específico, como no era un producto terminado, como no lo somos ninguno de nosotros, se dejó quizás llevar por el viejo hombre. El viejo Pedro salió a aflorar. Ahora, Pablo también experimentaba situaciones como esta, porque tampoco Pablo era un producto terminado. De hecho, Pablo llevaba menos tiempo que Pedro, obviamente, como diríamos en nuestro
en nuestra manera de hablar, ¿verdad? En nuestra jerga cotidiana, Pablo llevaba menos tiempo en los caminos del Señor que Pedro. Y Pablo también tuvo sus struggles, tuvo también sus situaciones. Y él mismo lo menciona en Romanos capítulo 7, hay un postulado del apóstol Pablo sobre sus batallas, sobre sus guerras espirituales. Y en el verso 18 del capítulo 7 de Romanos, Pablo dice, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y esa era parte de su lucha de todos los días. Porque de nuevo, aunque estaba lleno del Espíritu Santo y del poder de Dios, no era un producto terminado, como no lo somos ninguno de nosotros. Martín Lutero dijo lo siguiente. Martín Lutero es reformador de la iglesia cristiana. De hecho, el día sábado se celebra el Día de la Reforma Cristiana. Es un día importante para la iglesia evangélica. Martín Lutero decía lo siguiente, y voy a citarlo: ninguna posición es tan segura que no caiga. Si Pedro cayó, puedo caer. Si se levanta de nuevo, puedo subir de nuevo. Tenemos los mismos dones que ellos tenían, el mismo Cristo, el mismo bautismo, el mismo evangelio, el mismo perdón de pecados. Por eso es que esto es determinante. El día a día en la vida cristiana es determinante. Y que situaciones como esta van a ocurrir, pero las podemos mitigar de la mejor manera y permitir que ese viejo hombre muera cada día en mi vida y que ese nuevo hombre nazca y florezca en mi vida. Pero no, esta situación no quedó aquí. De nuevo, esto fue una situación grave, fue una confrontación grave. Quizás la más grave de Pedro y de Bernabé, pero no solamente fue tan grave que no solamente fue entre Pedro y el apóstol Pablo, sino que también Bernabé of all people, estuvo metido también en este asunto. Y para sorpresa de nosotros, del lado equivocado. Y es increíble pensarlo, porque dice el versículo número 13, de tal manera que aún Bernabé, terminando el versículo 13, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. En serio, Bernabé ahora del lado incorrecto de la historia. Bernabé que era el amigo y de confianza del apóstol Pablo. Bernabé, que fue el que permaneció junto al apóstol Pablo cuando él conoció a los apóstoles. Hace poco en un debate de los que televisaron le preguntaron a uno de los candidatos: ¿tú estarías dispuesto a poner las manos en el fuego por tal persona? Bernabé había puesto las manos en el fuego por Pablo cuando nadie se atrevía a hacerlo. Fue Bernabé el que dio la cara. Fue Bernabé el que llevó a Pablo a los discípulos y que les mostró: este hombre está cambiado, es otro hombre, ya no es un perseguidor de la iglesia. Es Bernabé el que metió las manos en el fuego por el apóstol Pablo. Por eso la sorpresa, por eso, en serio, Bernabé, que se dejara llevar por lo que estaba aconteciendo también. Bernabé fue el que buscó a Pablo, fue el que lo llevó a Antioquía. Bernabé era el que andaba con Pablo para arriba y para abajo. Bernabé, dice el libro de los Hechos, capítulo 11, verso 24, que Bernabé era un hombre bueno, que Bernabé era un hombre lleno del Espíritu Santo, que era un hombre lleno de fe. Sin embargo, Bernabé también falla en este momento de la historia
y Bernabé al lado equivocado de la historia. Pero no tan solo fue Pedro, no tan solo fue Bernabé, sino que también dice el texto, y el resto de los judíos también practicaron la hipocresía de él. Esto demuestra, entre otras tantas cosas, la gran responsabilidad que tiene un líder. Vea lo que está pasando aquí con el apóstol Pedro. Con un botón, basta. Así se dice, mi niño. Bueno, usted lo completa ya. Con una muestra, un botón basta, algo así es. Usted sabe que yo con los refranes pues tengo problemas. Pero en esta ocasión, nosotros tenemos que ver la responsabilidad de ser un líder. Cuando uno va por mal camino como líder, hay otros que van a seguir a ese líder y ¿saben qué? Va a seguir por el mismo mal camino o por el camino equivocado que va ese líder. Por eso es la responsabilidad grande que tiene el liderato. Y algo así estaba pasando en este escenario con el apóstol Pedro en este momento histórico. Arrastró, gracias a Villorén, para muestra un botón basta. Ahí está. Para muestra un botón basta. Y aquí lo tenemos. Un líder arrastrando al camino equivocado. Pedro arrastrando a Bernabé y arrastrando al resto de los judíos que también practicaron la hipocresía de él. Por eso que fue un momento crítico. Por eso es que el apóstol Pablo tiene que resistir cara a cara al apóstol Pedro en público, porque esta acción era una digna de condenar. De nuevo, no estamos justificando a Pedro, pero no lo estamos tampoco condenando en esta hora, porque como ya dije anteriormente, nosotros en muchas ocasiones hemos sido Pedro en experiencias en nuestra propia vida. Verso 14. Pero cuando vi que no andaban correctamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Uy, interesante por demás este versículo. El problema principal que el apóstol Pablo ve aquí era que se trataba de la verdad del Evangelio. Este es el issue, la verdad del Evangelio. Ellos dijeron, nosotros podemos estar bien con Dios. Nosotros podemos seguir bajo la ley de Moisés, seguir las observancias bajo la ley de Moisés. Nosotros podemos ser circuncidados. Nosotros podemos observar la fiesta y los rituales del judaísmo, las fiestas judías. Y de esa manera podemos alcanzar la salvación de Jesús. Sin embargo, ese no era el verdadero evangelio y ese es el planteamiento del apóstol Pablo aquí. Yo vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio. Ellos no estaban caminando en un paso firme. De nuevo, es una escena increíble que por toda la figura presente, porque se está dando en público, porque aquí el veterano del asunto era Pedro, no era Pablo, y Pablo es el que está actuando como que es el veterano y como que está en control de todas las cosas en este momento. Pedro fue
el portavoz de los apóstoles fue Pedro. Pedro fue el más destacado de los discípulos de Jesús. Quizá Pedro era la figura más prominente de la iglesia en aquel tiempo, era Pedro. Pablo, por otro lado, pues Pablo en este momento histórico ni siquiera había comenzado los viajes misioneros. Pablo estaba comenzando el ministerio. Todavía Pablo no era un hombre de gran alcance en el ministerio. Podríamos decir que Pablo estaba comenzando en el ministerio de alguna manera. Bernabé, que probablemente pues fue el mejor amigo del apóstol Pablo, se encontraba también ahora en contra del apóstol Pablo, o una postura en contra del apóstol Pablo. Pablo se encontraba en la minoría del grupo. Pablo era ahora minoría y su posición era, su cuestionamiento era la verdad del Evangelio. Nosotros tenemos la verdad del Evangelio y nosotros tenemos que hacer lo que es recto delante de Dios. Y lo que ustedes están haciendo ahora mismo no es recto. Y lo que tú estás haciendo, Pedro, no es recto. Tú no estás viviendo ni siquiera con todas las costumbres judías. Le está diciendo el apóstol Pablo aquí en este versículo 14. Tú, Pedro, tú ni siquiera estás viviendo como un judío. Tú ni siquiera estás practicando todos los rituales, toda la observancia judía. Tú no lo estás haciendo. Y ahora tú quieres que porque esta gente vinieron de Jerusalén, tú quieres ahora que ellos hagan lo que tú no estás haciendo. En serio, Pedro. O sea, no solamente no lo estás haciendo, sino porque ahora esta gente viene, estos enviados de Jacobo vienen de Jerusalén, tú no lo estás haciendo, pero ahora tú quieres obligarlos a ellos a hacerlo. Y eso es lo que él plantea en el versículo número 14. Vamos al 15 y al 16. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados en la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley no seré justificado. Nadie será justificado. Ahora, aquí hay un término bien importante para la iglesia y es el término justificado o la justificación. Es la primera vez que el apóstol Pablo utiliza ese término. De nuevo, un término importante para todos los que hemos de alguna manera estudiado teología. Sabemos que uno de los primeros términos que nos va a enseñar o que necesitamos aprender es de la justificación. Y el apóstol Pablo por primera vez trae a colación esta palabra de justificado o de la justificación. Y es la palabra dikaio en el original en griego, es la palabra justificado y que significa declarado justo. Y es un término pues que aplica en lo legal y básicamente pues significa que uno en arriba bichuela uno consigue un veredicto favorable. Cuando uno es justificado es porque ha conseguido un veredicto favorable delante de Dios. Y de qué manera nosotros somos justificados, y es lo que el apóstol Pablo está aquí enseñando. ¿Nosotros somos justificados por las obras de la ley o somos justificados, de nuevo, justificado quiere decir declarado justo por haber creído en Cristo Jesús? Bueno, el apóstol Pablo, quien es el que está trayendo la enseñanza en este momento, sabía que un judío que estrictamente llevaba su observancia, como inclusive él mismo la llevó a cabo, nunca podría ser declarado justo simplemente por hacer
o por llevar a cabo las obras de la ley o la observancia de la ley de Moisés. Él tenía que, para ser salvo, haber creído en Cristo Jesús. Si había alguien que conocía la ley, era el apóstol Pablo, pero él, una vez conoce a Cristo, abraza la fe del Evangelio, entendía que eso no era suficiente y que la única manera para uno ser declarado justo o justificado era por medio de la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. No había obras de la ley que pudiera declararte justo y alcanzar la salvación, solamente era por medio de la persona de Jesucristo. Así que había un énfasis claro del apóstol Pablo en su enseñanza de que esa era la manera en la cual uno podía ser declarado justo delante del Señor. Y a rechazar el apóstol Pedro la comunión con los gentiles, con los cristianos gentiles en este momento histórico, Pedro le estaba diciendo con sus acciones, en parte, que los actos delante de Dios por las obras de la ley podían llevarte a ti a alcanzar la salvación, y Pablo no pudo soportar eso en este momento, y por eso es que él lo tiene que enfrentar cara a cara, como dice el verso 11, porque esa no era la verdad. Pedro se estaba alineando al lado incorrecto. Solamente podemos ser justificados por medio de la fe en Jesucristo. Y Pablo hace hincapié en este punto de la manera más fuerte posible, de la manera más contundente posible. Ningún gentil, ningún judío, ni nadie se le considera recto delante de Dios por las obras de la ley. Y eso fue lo que él quiso plantear en aquella reunión, mientras enfrentaba al apóstol Pablo. Versos 17 y 18. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro del pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas las vuelvo a edificar, transgresor me hago. Bien. Nosotros, y es interesante esta respuesta aquí del apóstol, o esta declaración del apóstol Pablo ante este cuestionamiento, ¿verdad?, que él mismo se está haciendo. Él mismo se está haciendo la pregunta. Es importante reconocer, y el apóstol Pablo lo está planteando, reconocer que aunque nosotros estemos o seamos justificados, seamos declarados justos, aún así somos pecadores, o aún así pecamos. O sea, y ese es un reconocimiento que tenemos que hacer. Nosotros pecamos aún siendo justificados, aún siendo declarados justos por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Pero el hecho que nosotros pequemos aún siendo justificados por la fe, no quiere decir eso que el autor de ese pecado en nuestra vida es Cristo. ¿Por qué? Porque Él no es un ministro del pecado. Él no es, como termina diciendo el verso 17. ¿Es por esto Cristo ministro del pecado? En ninguna manera, dice el apóstol Pablo. El hecho es que nosotros pequemos aún siendo justificados no hace a Cristo, no hace a Jesús el autor de ese pecado en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él no es un ministro del pecado. Y entonces el verso 18 explica el por qué.
si nosotros tuviéramos que volver a construir un camino hacia Dios por medio de guardar la ley de Moisés, entonces nos haríamos pecadores. ¿Qué es lo que dice el versículo 18? ¿Sabe? En Arroyo Habichuela, lo que Pablo está presentando es que nosotros no podemos, si nosotros vamos a ponerlo desde la perspectiva de ellos, del pueblo judío. Pues nosotros no, quizás pues nosotros podemos ser observantes de la ley. De hecho, la religión judaizante existe hoy día. De hecho, aquí en Puerto Rico hay ese movimiento. Es un movimiento que todavía espera la primera venida de Cristo. Ese movimiento lo hay aquí en Puerto Rico. No sé si decirle secta judaizante o movimiento judaizante. Sí, pues no es un movimiento cristiano. Y en sus enseñanzas, pues básicamente es la ley de Moisés. Es la observancia, los rituales de la ley. Eso es todo lo que ellos hacen. Ellos están esperando que Cristo venga. Por primera vez, no por segunda, como lo estamos esperando usted y yo. Y lo que Pablo está planteando aquí, para ir rápido, es que una persona que era judaizante, que practicaba la ley, y se convierte al Evangelio, que de nuevo es justificado por la fe en Cristo Jesús, no por las obras, sino por creer en Cristo Jesús, no puede volver hacia atrás. Una vez abrazó el Evangelio, no puede volver hacia atrás, porque si vuelve hacia atrás, entonces está pecando, y me atrevería a decir que el apóstol Pablo lo que está planteando es que está pecando más que antes. Cuando dice, porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Estoy de nuevo en pecado, porque ya abracé la fe en Cristo. Al abrazar la fe en Cristo, entendí que las obras de la ley no eran necesarias para alcanzar la salvación, y una vez entendí esto, voy a regresar atrás a practicar las obras de la ley, entendiendo que ya yo fui declarado justo por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, para supuestamente ganar una salvación. Y esa palabra ganar una salvación es la que es correctamente dicha ahí, porque nosotros no podemos ganar la salvación, porque si nosotros pudiéramos ganar la salvación sería entonces por las obras. Pero nosotros no ganamos la salvación. Nosotros somos salvos por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y por ese sacrificio fuimos justificados, declarados justos, no culpables delante del Dios Todopoderoso. Y no necesitamos practicar la ley para alcanzar esa salvación. Y Pablo está diciendo eso. ¿En serio ustedes van a volver atrás? Ahora, si ustedes vuelven atrás, están pecando más que nunca, porque ya ustedes han conocido el verdadero evangelio. Verso 19, verso 20. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy justamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vamos a ver primero el verso 19. Tenemos que decir primero, antes de hablar de a qué el apóstol Pablo se refería cuando decía que había muerto la ley, nosotros tenemos que tener en cuenta que la ley en sí misma no está muerta. La realidad es que la ley refleja
en su contexto, cuando vemos cómo es que ella es hablada, ¿verdad? Y eso lo podemos ver en el Pentateuco, refleja el corazón agradecido y refleja el carácter también de Dios. O sea, no había nada malo con la ley, no es la ley a lo que murió Pablo. Pablo dice que él murió a la ley, no es que la ley murió, no es que la ley murió, sino que él murió a la ley. Hay muchas cosas que nosotros que hemos aprendido acerca del Pentateuco y que hablan de valores, ¿verdad? Y esa palabra está de moda ahora, de principios, de estándares, de base, de fundamento. Lo podemos encontrar ahí. Y podemos, y si nosotros podemos, pues, en la medida en que podamos, pues, ser fiel a eso, pues, vamos a llevar una buena vida, por decirlo de esta manera. La cuestión aquí es el aspecto de la salvación. Si hacemos esas cosas, vamos a ser salvos, y eso es a lo que Pablo está diciendo que él está muriendo. No es que esa ley en sí misma está muerta. Tendríamos que eliminar el Pentateuco de la Biblia. Sin embargo, eso está ahí registrado y quedó registrada esa ley de Moisés. Ahora, entonces, ¿a qué es lo que Pablo se refiere cuando dice que él murió a la ley? ¿Cómo es que el apóstol Pablo muere a la ley? Durante mucho tiempo antes que el apóstol Pablo conociera a Jesús, él pensaba que la ley era lo que lo iba a salvar. Ese era el pensamiento que él tenía, que él guardar la ley iba a encontrar la salvación, pero llega entonces un punto en el que él entiende la ley y entendiendo la que Jesús explicó el Sermón del Monte, está en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5 al capítulo 7, entonces que el apóstol Pablo se da cuenta que la ley lo que lo hizo fue culpable delante de Dios y no que lo justificó delante de Dios. Lo hizo culpable, no lo justificó delante de Dios. Y es precisamente ese sentimiento de culpa que el apóstol Pablo mata y lo hizo ver que la ley no era la respuesta. A eso es lo que el apóstol Pablo hace referencia cuando él dice que él mató la ley. Él que vivió y que se entrenó en ese ambiente, una vez él entiende la verdad del Evangelio, él dice, espérate un momento, la ley me está condenando, porque yo tengo que hacer todo lo que la ley dice para ser supuestamente salvo. Sin embargo, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario lo justificó, lo declaró justo, anuló el decreto de culpabilidad que había sobre su vida y lo hizo salvo. Y esa es la verdad del Evangelio, y era lo que el apóstol Pablo quería transmitirle a aquellas personas allí. Verso 20, ya lo leímos, el verso 20 es un texto muy conocido, Gálatas 2:20. Y comienza diciendo Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Cuándo eso ocurrió? Ocurre, pudiéramos decir que ocurre simultáneamente. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, el apóstol Pablo dice que la relación, ¿verdad?, es que ahí es que se cumple el hecho de que él muere a la ley. Él muere a la ley cuando Cristo muere en la cruz del Calvario. Él murió por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Él murió en sustitución de nosotros en la cruz del Calvario. Por eso es que nosotros siempre tenemos que mirar a la cruz. Por eso es que cuando hablamos del perdón de pecado y de dónde es que nosotros morimos
es el evento de la cruz del Calvario. Por eso cuando hablamos del bautismo, hablamos de ser sepultados. Tenemos que, para poder resucitar, tenemos que morir. Y cuando eso ocurrió en la cruz del Calvario. Y el apóstol Pablo está diciendo que él muere a la ley cuando Cristo, que murió en su lugar, murió en la cruz. Y eso ocurre de la misma manera con nosotros. Quizás nosotros no morimos a la ley, morimos al pecado que hemos cometido. A Cristo morir en la cruz del Calvario. Somos sepultados juntamente con Él y somos resucitados a una nueva vida en Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo está diciendo aquí en Gálatas 2:20, Él muere, refiriéndose a Jesús, y al mismo momento, Él muere a la ley. Y por eso es que Él dice, con Cristo estoy justamente crucificado. Él continúa diciendo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Ya hemos muerto en la cruz. Como dije anteriormente, y cuando morimos en la cruz tenemos una nueva vida, una vida diferente. Es la vida del Cristo resucitado. Es una nueva vida, ya no vivimos bajo la manera antigua. Esa manera antigua o esa vida que queda atrás es una vida que está muerta. Ahora nosotros estamos vivos en Jesucristo y ahora Jesús vive en nosotros. Por eso dice, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. La vieja criatura muere, es sepultada, ahora vive Cristo en mí. Y continúa diciendo, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe. Nosotros no podemos vivir una nueva vida en Cristo Jesús sobre otro fundamento que no sea la fe. Y el planteamiento acá pues es el aspecto de la ley. Y de nuevo, nosotros no podemos vivir una nueva vida en Cristo Jesús bajo los fundamentos de la ley. Eso no lo podemos hacer. Nosotros solamente vivimos una nueva vida en Cristo Jesús solamente por medio de la fe. Y el apóstol dice, y lo que ahora vivo en la carne, eso no quiere decir que él llevaba una vida pecaminosa cuando dice, y lo que ahora vivo en la carne. Lo que significa carne aquí es la naturaleza del hombre. Inclusive la razón, incluye también el instinto. A eso es lo que el apóstol Pablo se refiere cuando dice, y lo que ahora vivo en la carne es el significado de la naturaleza del viejo hombre. Y de nuevo es el aspecto de la fe. La clave del versículo 20 no es la carne, sino es la fe. La fe no es simplemente un tema para el apóstol Pablo, sino que es un tema central en la predicación del apóstol Pablo. Es el centro de todo lo que él está hablando, es el centro de todo lo que él está predicando, es la fe. Todo gira a través de la fe. No es la fe en sí mismo, no es la fe en la ley, no es la fe en que uno se puede ganar o que uno puede merecerle a Dios, o que uno puede merecer ante Dios. Es la fe en el Hijo de Dios, Jesucristo, el cual dice el texto, me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristo nos amó en la cruz, pero también nos amó en el pesebre. De hecho, nos amó antes de la fundación del mundo. Pero Jesús siempre ha existido. En eso estriba el grande amor de Dios, en que antes que nosotros lo amáramos a Él, ya Él nos amó a nosotros primero. Nunca hubo un momento en la que Jesús nos ha dejado de amar. Por eso estuvo dispuesto a morir en la cruz del Calvario por usted y por mí. Verso 21, y estamos llegando a la curva de los 400 metros finales. Le hemos dado duro esta noche. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Con esto cierra entonces este capítulo número 2, el verso 21, una declaración ahí importante: no desecho la gracia
de Dios. En otras palabras, el apóstol Pablo no quiere dejar sin efecto la gracia de Dios, porque si lo hace sería poner nuestra confianza en otra cosa que no sea el don gratuito de Dios. Si no, lo estaríamos colocando en nuestro propio esfuerzo. Recuerde que la gracia es algo que nosotros recibimos sin merecerlo. Y no hay algo que nosotros podamos hacer para alcanzar la salvación. Es solamente por gracia. No hay mérito personal, no hay esfuerzo propio que nosotros podamos hacer. Por eso es que el apóstol Pablo dice, no desecho la gracia de Dios. No quiero dejar sin efecto lo que es necesario para mí hacer para demostrar que toda mi confianza está puesta en el Dios de los cielos. Dice el versículo, esto es porque si el justo viene a través de la ley, o si la justicia, otra manera de decirlo, si la justicia viene a través de la ley, entonces pues en vano murió Cristo. Eso es lo que está diciendo ese último versículo. Si nosotros podemos alcanzar la salvación por medio de la ley, o si nosotros podemos ser declarados justos o justificados por medio de la ley, tú haces todo esto, y si lo haces, pues eres justo, y entonces alcanzas salvación, pues entonces Cristo, tenemos por demás que Cristo murió, como termina diciendo el texto. Entonces por demás murió Cristo. Entonces no era necesario el trabajo de Cristo en la cruz del Calvario para hacernos justos delante de Dios, declarados no culpables. Sin embargo, es por la gracia de Dios, en la cual no tenemos que seguir esa observancia de la ley para poder ser declarados justos delante de Dios. Y sí, el sacrificio de Cristo fue un sacrificio merecedor, ya que pues a través de ese sacrificio nosotros obtenemos la salvación. Déjeme refrescarme aquí la garganta para entrar en la recta final. Disculpe. ¿Cómo termina entonces esta confrontación? Porque, ¿verdad? Dejamos de hablar de la confrontación cuando entramos a la parte esta doctrinal. Nosotros realmente no sabemos el efecto inmediato de esta confrontación entre el apóstol Pedro y el apóstol Pablo. Obviamente el apóstol Pablo planteó lo que él iba a hacer y lo hizo con mucha valentía, aún estando en minoría. Sin embargo, sabemos con el tiempo que el apóstol Pedro, pues, vamos a decirlo así, volvió en sí. De nuevo, y lo mencionamos al principio, no fue que el apóstol Pedro retrocedió en cuanto a su fe y a las cosas que él creía. Podemos decir que tuvo un tiempo malo. Siempre hablamos de que tenemos días malos. El apóstol Pedro tuvo un día malo acá, definitivamente que sí lo tuvo. Pero por lo que dice Hechos capítulo 15, versículos del 6 al 11, nosotros sabemos que Pedro volvió en sí, que tomó las palabras del apóstol Pablo en su corazón, y que él entendió que los gentiles podían abrazar el evangelio, ser salvos sin la necesidad de estar bajo la ley de Moisés. Hechos capítulo 15, versículos 6 al 11, vemos ese texto. Todavía no hemos llegado acá en las predicaciones de los domingos, ya llegaremos más adelante. Pero pues así que eso es lo que podemos decir en cuanto a esta confrontación que tuvo Pedro con Pablo. De nuevo, la cuestión inmediata pues no sabemos, ¿verdad? Nos imaginamos pues que
ambos siguieron su camino. Cabe mencionar, no lo mencioné durante el estudio, pero esta situación que ocurrió en este momento histórico hizo que en uno de los viajes del apóstol Pablo, él y Bernabé se separaran. O sea que de alguna manera hubo algo ahí que quedó en el corazón de ellos, y eso quedó a raíz de esta situación. De nuevo, Pablo y Bernabé pues eran mejores amigos, por decirlo de esa manera. Bernabé fue el que trajo a Pablo delante de los discípulos y fue el que puso las manos en el fuego por él. Cuando Pablo entonces comienza su ministerio y sus viajes misioneros, en un momento determinado, vemos que Pablo y Bernabé se separan, y posiblemente lo que sucedió en esta confrontación de Pablo y Pedro fue influencia para que eso aconteciera. Si esto nunca hubiera ocurrido, quizás Pablo y Bernabé hubieran permanecido siempre juntos. Finalmente, pues podemos decir que este encuentro en Antioquía, al final del día, sirvió de bien para todos. Hubo ese enfrentamiento, ¿verdad? Pero el resultado final fue de bien para todos. Fue buena para Pablo porque él se mantuvo fiel y proclamó el Evangelio. Fue buena también para Pedro porque se corrigió el error que andaba, y como resultado llegó a ser más firme en la verdad que antes. Fue bueno para Bernabé porque llegó a la creencia correcta en términos de lo que era este asunto, este tema en particular. Fue bueno para los hombres que vinieron de parte de Jacobo y que comenzó todo este problema, todo este lío, por decirlo de esta manera, ya que ellos también conocieron cuál era el verdadero evangelio y tenían que decidir qué iban a hacer, ¿verdad? Porque de ellos no sabemos. Sabemos de Pedro, que Pedro arregló las cosas, y de Bernabé también, pero el texto menciona de otros judíos, y pues Pablo trazó la línea. Ellos tienen que decidir qué iban a hacer posteriormente con sus vidas. Fue también bueno para los gentiles creyentes en Antioquía, que eran los únicos que Pablo tenía a su favor en ese momento, debido a su fe, que se fortaleció en ese momento en que Pablo sacó la cara por ellos. Y es bueno para nosotros también, porque esa verdad sigue siendo latente hoy día. La salvación no es por obras, sino por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. No es por obras para que, como dice Efesios 2, 8 a 9, para que nadie se gloríe. Bien, hasta aquí entonces este estudio de Profundiza. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos brinda de poder estudiar su palabra, y les animo a que luego lo vea con más calma, vea los apuntes que hizo, y pues quizás con más calma y esos apuntes pues puede ¿verdad? Recordar y ver algunas cosas del pasaje. La realidad es que al final del día pues todos aprendieron de esta experiencia, y de nuevo no pensemos que esto fue algo usual del apóstol Pedro. De nuevo parece que tuvo un día malo, y Pablo lo sacó en cara de esta manera, y así pues las cosas quedaron claras y todos salieron beneficiados de esto, todos salieron creciendo, fortalecidos en medio de ese proceso. Bien, vamos entonces a orar por las peticiones. Así que Miñi me pasa por aquí una serie de peticiones. Veo ahí también una petición de Mary, que está orando que está pidiendo la oración por la salud de Eli. Sí, está aquí también en la hoja que Miñi me entrega. Oramos también, tenemos una petición por aquí de Antonio Soto. Dios te bendiga, Antonio, si todavía estás conectado con nosotros. Antonio, un amigo de la infancia,
de allá donde nos criamos en Vista Azul, y está pidiendo por Dali Cordero, paciente de cáncer. Es posible que nos haya escrito durante la transmisión alguna de petición y se nos haya pasado, pero igual pues Dios conoce y sabe de la necesidad. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta noche por la oportunidad de hablar tu palabra. Gracias porque es lumbrera en nuestro camino, lámpara a nuestros pies, Señor, porque es espada de doble filo que penetra hasta lo profundo de nuestra alma y discierne nuestros pensamientos y nuestros corazones. Te pedimos que la podamos atesorar en nuestros corazones, Señor, y que podamos entender, oh Dios del cielo, con claridad estos asuntos que pasaron en la iglesia, en esta ocasión en Gálatas, Señor, y que podamos atesorar, que podamos entender como estudiosos de la palabra lo que ocurrió en aquel momento histórico, y que podamos aplicar lo que nos compete a nosotros en este tiempo. Oramos por Elizabeth, Señor, te pedimos que tú toques, Señor, ese hombro, Padre Celestial, a raíz de la caída que sufrió en el mes pasado, en septiembre, Señor. Te pido, Dios del cielo, que tú vayas, Padre Celestial, tocando ese hombro, Señor, lo vayas restaurando, oh Dios del cielo. Tu palabra dice que tú llevaste nuestras enfermedades y nuestras dolencias en la cruz del Calvario. Así que oramos por ese dolor que está sintiendo Elizabeth. Señor, ella tiene unas terapias ya entrando el próximo mes. Te pedimos, Dios del cielo, que a raíz de estas terapias, Señor, ella pueda sentir alivio y pueda nuevamente recobrar la fuerza en ese hombro para hacer sus cosas, Señor. Oramos por Dali Cordero, paciente de cáncer. Sabemos, Dios del cielo, que tú eres nuestro médico por excelencia. Sabemos también que tú eres un Dios de milagros. Y en esta hora, Señor, oramos por sanidad, Señor, para que tú hagas el milagro en la vida de Dali, Señor, tú la restaures, tú la sanes. Tú tienes poder y autoridad. Con solamente tú decir la palabra, Señor, Dali queda sana. Lo has hecho tantas veces, Señor, sabemos que lo puedes hacer de nuevo. Así que descansamos en tus promesas y confiamos en tu perfecta y tu buena voluntad. Señor, si hay alguna petición que se nos ha quedado, tú conoces los corazones de los hermanos, te pedimos, Padre Celestial, que conforme a tu voluntad tú seas obrando de una manera particular, Señor. Oramos por la familia Díaz, Señor, Marcos, Damaris, Omar, Diana, Morris, Evi, Joshua, Cristian, toda la familia, Señor. Te pedimos, Dios del cielo, que tu paz esté sobre ellos en este tiempo difícil y que ellos puedan encontrar a ti el dulce refugio en medio de la tribulación, Señor. Gracias te damos, Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bien, hermanos, que Dios les bendiga. Recuerde conectarse a nuestro culto el próximo domingo, y a los hermanos que están registrados para el culto recuerden llegar mínimo a las 10:20 para pasar por todo el proceso de los protocolos de entrada al templo. Dios les bendiga y que la paz de Dios sea con todos.